Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Michelle Garrés y el día de hoy te voy a dar las 10 palabras clave que necesitas saber en Dutch, holandés, en los negocios. Y bueno, definitivamente, por favor, escríbeme en los comentarios qué opinas al respecto. Seguramente si vives aquí en Países Bajos y si vienes a lo mejor de un país de Latinoamérica, vas a coincidir con que mucha de la gente te dice, tienes que aprender holandés. Yo llevo 9 años en este país y no me he visto en la necesidad de hablar holandés, en lo absoluto. Lo entiendo. Estoy casada con un holandés. Toda su familia habla en holandés y entiendo perfectamente lo que están diciendo, pero eso no implica que yo debo de hablar holandés para poder seguir adelante en mi carrera profesional. Muchas personas escriben en el Facebook o en los diferentes grupos en donde dicen es que yo nada más sé inglés, ¿qué puedo hacer? Y muchísimas personas contestan, no, es que tienes que aprender holandés. Híjole, yo la verdad es que difiero mucho de ese pensamiento, o definitivamente, en cada caso, en cada situación es distinto. Si tienes hijos, bueno, pues tus hijos van a ir creciendo en el sistema holandés educativo. Entonces, ¿qué necesitas? Bueno, necesitas ayudarlos a leer, a escribir, a pronunciar y demás. Entonces, ahí sí te entiendo perfectamente que tanto el círculo de amistades de tus hijos como tú, pues definitivamente todo el entorno va a ser en holandés. Entonces, vas a llegar a tener que hablar holandés, quieras o no quieras. Eso es definitivo. Pero cuando muchas personas hablan de lo que es carrera profesional y avanzar en tu carrera profesional, yo ahí difiero, porque como les digo, yo tengo 9 años en este país y hasta el día de hoy no me he visto en la necesidad de, es que no puedo avanzar en mi carrera si no sé holandés. Definitivamente tienes muchísimo más opciones de empresas holandesas, porque bueno, estás en Países Bajos, que de empresas internacionales. Depende muchísimo también en tu rubro o área de trabajo. ¿A qué me refiero? Si estudiaste algo relacionado a la salud como doctor, dentista, enfermero, bueno, estás atendiendo gente, estás atendiendo a lo mejor niños o personas de la tercera edad, entonces definitivamente necesitas el idioma. Pero en trabajos como el mío, que es cadena de suministro, tengo muchísimo más necesidad del inglés, definitivamente, que del holandés. Entonces, depende mucho de la circunstancia en la que vienes, el tipo de trabajo que tienes, el tipo de carrera profesional que quieras lograr en este país, para poder determinar si va a ser necesario, básico, indispensable, o si, como yo, puedes seguir creciendo profesionalmente y viviendo en un país con la mínima cantidad de palabras que ahorita te voy a decir cuáles son. Y bueno, sin más preámbulo, te voy a explicar por qué tengo estas 10 palabras. Definitivamente, cuando estás tratando de como sumergirte en la cultura o involucrarte dentro de, no solo en la parte laboral, sino también un poquito en la parte social que tiene la empresa. Cada empresa tiene una subcultura, digamos. Entonces, muchísimas empresas holandesas, dentro de su subcultura empresarial, bueno, tienes que aprender la forma de trabajo, pero también un que otro chistecito local, ¿no? Entonces, hay ciertas palabras que la verdad me han funcionado bastante bien en todas las empresas en las que he estado aquí en Países Bajos. Y estas son las 10 palabras que debes aprender en holandés para los negocios. Todas estas palabras son aplicables en muchísimos contextos y ahí te va. Por ejemplo, la primera, esta es básica y en todos lados la dices. Goedemorgen o morgen. Morgen es goedemorgen, es buenos días. Y cuando estás yéndote de que todo el mundo está súper ocupado en la oficina, no sé qué, y gritas, les gritas morgen, o sea, ya me fui. Adiós, hasta mañana, morgen. Entonces es una palabra que tanto usas en la mañana como al despedirte, morgen. Pero también cuando andas en la calle, que vas a visitar, no sé, al panadero o lo que sea, le dices morgen a la persona, ¿no? La otra palabra que utilizas no solo en los negocios, también en la vida cotidiana, son varias. Por ejemplo, la palabra tot ziens. La palabra tot ziens significa adiós, hasta luego. Entonces, también puedes decir morgen, pero también puedes decir tot ziens.
Cuando estás saliendo de algún lugar, dices tot ziens, adiós, hasta luego, bye. La otra palabra, la tercera palabra es dankjewel. Dankjewel significa muchas gracias o gracias. Entonces, tanto cuando alguien te entrega algo, le dices dankjewel, o cuando te están entregando un proyecto, lo que sea, dices esa palabra, dankjewel. O cuando le dices, oye, ¿me puedes explicar un poco más despacio? Y siempre utilizar el gracias es bastante apropiado. Hay una palabra que utilizan mucho en los negocios y que, bueno, es muy fácil para nosotros los latinoamericanos o la gente de habla hispana o los de que hablamos español o lengua romance, la palabra success. La palabra success es éxito o buena suerte o good luck, ¿no? Entonces, cuando también hay que darle un poquito como el toque sarcástico y les encanta. Cuando están hablando de que no, sí, es que tenemos que empezar a planear mejor y con el departamento y no sé qué, volteas y le dices, success, todo el mundo se ataca de la risa, porque está haciendo de una forma muy sarcástica de como que, bueno, pues échale ganas, o sea, no va a salir el asunto, ¿no? Entonces, sí se aplica tanto ten éxito, buena suerte, como en la forma sarcástica que también somos los mexicanos, decir, ah, no, pues échale ganas, mucha suerte, ¿no? Igualito, utiliza la palabra success. Y bueno, otra palabra que yo utilizo mucho, pero aquí tienen que tener muchísimo cuidado, es la palabra yones. Yones es principalmente hombres jóvenes, o sea, los muchachos jóvenes, los chiquillos, los chavitos, los niños, ¿no? Cuando tú estás en un equipo de trabajo y la gente es más chica que tú, no les va a gustar que les digas yones. No les va a gustar porque van a sentir que los estás poniendo abajo, como que ustedes niñitos, niñitos no saben. Pero me ha funcionado muy bien a mí en lo personal cuando estoy trabajando con equipos de trabajo donde las personas tienen 50, 60, 70 años, cuando tú les dices, Dag, jongens, o sea, ahí nos vemos muchachos, ahí nos vemos chavos, ¿no? Les encanta porque se sonríen como decir, ah, somos chavos, ¿no? Estamos chamacos todos. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado a quién se lo dices, pero sí funciona. A mí me gusta mucho esa palabra porque se me figura muchísimo la palabra guys, como en inglés, ¿no? Hi guys, bye guys, ese tipo. Se me hace muy, muy similar la palabra yoes, pero es para masculino, ¿ok? Pero bueno, aguas, aguas a quién se la dicen. Si es gente más joven que ustedes, sí se pueden sentir como que los estás poniendo abajo, pero los adultos no pasa nada. Hasta les gusta. Y bueno, la siguiente palabra también la utilizas muchísimo en todos los aspectos, no solo en el trabajo. Cuando alguien hizo algún proyecto, cuando alguien hizo algo bien o cuando alguien, no sé, también incluso lo puedes decir de forma sarcástica, el jutso. Cuando alguien está diciendo, no, pues entonces nos vamos a poner a hacer este proyecto de esta manera y tú vueltas y le dices, jutso, Jonas. O sea, les estoy diciendo, pues échale ganas, bien hecho muchachos, ¿no? Entonces, la palabra jutso. También se lo dicen mucho a los niños cuando hacen algo, cuando terminan sus labores o lo que sea. La palabra jutso también es muy aplicable. La otra palabra que utilizas en todos lados es una palabra que esta hasta te va a dar mucha gracia. Son dos. Una, la gente utiliza mucho la palabra lecker cuando algo está muy rico, cuando está lecker. Pero no nada más lo dicen, no nada más dicen lecker. Incluso hacen esto, hacen esto. Y es chistoso porque dices, no, no lo van a hacer. Sí lo hacen. Lo acabo de vivir hace unos días aquí en el pueblito. Eh, Estaba la panadería y la panadería olía riquísimo. Entonces entro y le digo a la persona, no, es que huele riquísimo. Y me dice ella, sí, el pan es súper lecker. Entonces, esto, y lo hacen así, incluso ni siquiera dicen lecker, nada más hacen esto de así, en esta forma, y eso significa que está súper rico, que está lecker.
Otra palabra muy similar es cuando algo está súper bonito, súper bonito. La palabra súper es hartstikke. Entonces, por ejemplo, hartstikke mooi es súper bonito. El mooi significa bonito. Entonces, hartstikke mooi, súper bonito. Pero también puedes decir hartstikke bedankt o hartstikke leuk, super padre. Hartstikke leuk, super padre. Hartstikke mooi, hartstikke. Lo puedes utilizar para muchas cosas porque la palabra hartstikke es súper. ¿Ok? Bueno. Y bueno, estas dos últimas palabras son mis palabras clave. No sabes lo bien que funcionan en el contexto, principalmente en el contexto laboral, para que ellos saben que estás integrado y saben que estás entendiendo lo que está pasando y saben que entiendes su cultura. Es obra de 3 arquitectos técnicos y un ingeniero electrónico, todos ellos titulados por la Universidad Politécnica de Valencia. Una de ellas es Hauche Tauche. Cuando algo está hecho, como diríamos en México, una mexicanada o algo ahí todo chambón o todo chafa o todo ahí al por mientras o ahí más o menos, los americanos, acabo de aprender que los americanos le dicen washi washi. Cuando algo está ahí sí más, le dicen washi washi. Aquí le dicen hauche tauche. Cuando alguien está hauche tauche es, ay hombre, hazle así nomás ahí por mientritas, ¿ok? Entonces, muy importante, utilícenla cuando viene en el contexto y más de uno se les va a quedar viendo y se van a reír porque entiendes lo que significa y la estás aplicando en el momento, porque dices, ay no, o sea, vamos a hacer algo así rapidito, un hauche y ya, y se ríen. La otra, esta es la última palabra, también clave de inmersión de la cultura. Cuando tú estás teniendo una conversación de negocios y se está elevando muchísimo el tipo de información o la forma en la que están haciendo todo exageradamente elaborado, diles, oigan, vamos a hacer más yipiyanaka. Vamos a hablar más yipiyanaka para que esto se entienda. Yipiyanaka eran unas caricaturas infantiles. Entonces, cuando tú dices es que necesitamos hacerlo yipiyanaka, significa que todas las personas lo van a entender, que vamos a utilizar un lenguaje muchísimo más sencillo para que todos puedan entender qué estamos hablando. Y una palabra básica, que a mí me da mucha risa cuando la dicen y que la utilizo mucho también en los negocios, es la palabra yes, of course. O claro que sí, yes, of course. En holandés se los voy a poner. Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Es sí, claro. Ja hoor. ¿Quién sabe inglés? Entiende la similitud de esa palabra. Entonces es muy chistoso cuando alguien está hablando, diciéndote algo y te dice, ya, whore. Y dices esto, ¿cómo? Pero bueno, eso es lo bonito de aprender idiomas, de estar sumergido en una cultura en donde definitivamente es muy distinta su gramática, su estructura gramatical. De hecho, siento que es uno de los idiomas un poco complicados, un poco más no el más difícil, porque pues para más difíciles, digamos, están a lo mejor los idiomas árabes o los idiomas más, a lo mejor de algún continente asiático, porque desde una escritura distinta y desde leerlos con una forma bastante diferente, entonces no podemos decir que el holandés es lo más complicado del mundo, pero es más complicado que el inglés, porque el holandés, cada vez que te dan una regla, por lo general te dan 10 excepciones a esa regla. Entonces, imagínate, la gente, incluso cuando habla, no sigue las mismas reglas. Entonces, es bien complicado como que tratar de entender qué están diciendo. Y bueno, aquí lo importante es intentarlo, es aventar palabras. Y yo creo que lo más padre es cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando hablas en inglés y avientas palabras en holandés, la gente sabe que lo entiendes. La gente entiende que aunque ellos estén hablando en holandés, vas a seguir su conversación.
Y bueno, y es una forma en la que te vas integrando de una forma más sencilla sin ser un experto en el idioma. Entonces, la siguiente vez que alguien te escriba que tienes que saber holandés para progresar en este país, yo lo dudo. Yo la verdad dudo muchísimo ese comentario. Yo te diría, si no sabes inglés y no sabes holandés, decide cuál. Si tu carrera y tu futuro a largo plazo es vivir para siempre en Países Bajos, bueno, enfócate en el holandés. Pero si dices, es que no sé qué vaya a pasar con mi vida, a lo mejor voy unos años y después me voy a otro país, estudia inglés. Estudia inglés. ¿Por qué? Porque la cantidad de países que utilizan o hablan el holandés están mucho más limitados contra la cantidad de países que hablan inglés. Entonces tienes muchísimo más oportunidades con el inglés que con el holandés, definitivamente. Adicionalmente, que si tú te vas a ciudades como Rotterdam, Ámsterdam, Utrecht, Eindhoven, te vas a las ciudades grandes y a las empresas grandes, todo mundo sabe inglés, todo mundo habla inglés. La televisión está en inglés, en este país no te vas a morir de hambre e incluso con el celular, agarras el celular, pones Google Translate y vas con el celular leyendo toda la comida y todas las cosas que necesites. Y nunca va a faltar una persona que te va a tender la mano y te va a ayudar aunque no puedas hablar en holandés. Entonces, definitivamente es un país bastante inclusivo, bastante tolerante y bastante, digamos, diverso, que te puedes llegar a construir una carrera y una vida sin ser el máster en el idioma holandés. Pero bueno, te cuento desde mi experiencia personal en estos 9 años de carrera profesional aquí en Países Bajos, en los cuales, bueno, yo nunca me he visto en la necesidad de hablar holandés. Espero que te sirva este video. Cuídate mucho y nos vemos pronto.